Bueno, muy buenos días. Soy la licenciada Nancy Schaap, jefa del Departamento de Promoción Nutricional del INAM. Está acompañándome también la licenciada Leticia Obadilla. Ella es la jefa de la sección Capacitación y Difusión del INAM. En este momento vamos a estar hablando sobre las recomendaciones para la selección, compra y manipulación de alimentos en épocas de COVID. Vamos a ir entonces mirando nuestra presentación. Lo importante es, y la mejor manera de prevenir las enfermedades es teniendo siempre hábitos saludables, fundamentalmente una alimentación saludable, equilibrada y variada, además de la práctica regular de actividad física. Aquí vemos nuestra olla nutricional de nuestras guías alimentarias del Paraguay, donde nos dicen que la base de nuestra alimentación es los cereales, tubérculos y derivados, que deberíamos consumirlo todos los días. También las frutas, por lo menos 3 frutas todos los días. Las verduras también todos los días, principalmente acompañando al almuerzo y la cena. De ser posible, verduras crudas también para aprovechar las vitaminas que tienen. Las frutas también es importante variar los colores para aprovechar todas las vitaminas posibles de las mismas. También en un poco más superior tenemos la leche y derivados, que también es recomendable consumir 3 veces al día. Al lado tenemos a las carnes, legumbres secas y huevo. Están juntas porque la idea es también un poquito variar nuestra alimentación, entonces las carnes consumirla día de por medio como máximo, y alternar un poquito con las legumbres secas por lo menos 2 veces por semana y el huevo 2 a 3 veces a la semana. En el nivel superior de nuestra olla tenemos a los azúcares y mieles y los aceites y las grasas, que se debería consumir en poca cantidad. A esto también hay que incluir el consumo de mínimo 8 vasos de agua diaria y más en épocas calurosas, y también la práctica de actividad física. Bueno, entonces iniciando también, antes de realizar la compra, tenemos que seguir ciertos pasos. Primeramente debemos planificar nuestras compras. ¿Cómo vamos a planificarlo? Realizando primeramente un menú semanal para saber qué alimentos vamos a necesitar y qué preparaciones vamos a realizar durante la semana. Una vez que tengamos el menú semanal, de ese menú vamos a sacar la lista de los ingredientes dependiendo de la cantidad de personas que se encuentra en la casa. Una vez que tengamos nuestra lista de ingredientes, eso también tendríamos que ver qué disponemos en la casa de esos ingredientes y qué nos faltaría entonces. Y ahí ya realizar la lista de compras con la cantidad requerida para por lo menos esa semana. Ahí ya incluimos los alimentos y los artículos de limpieza, también agregar a esa lista de compras. Esa lista debería contemplar las 5 comidas del día. También tendríamos que tener en cuenta los 7 grupos de la olla nutricional del Paraguay, como estuvimos viendo, la frecuencia de consumo también para realizar nuestro menú semanal. Entonces esa lista tendríamos que tener también, debería contemplar el desayuno, la media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena. De esa manera entonces estaríamos evitando ir ya de seguido a comprar las cosas. Entonces tratar de evitar salir muy a menudo para comprar las cosas, tratar de juntar todo e ir mínimamente o máximo una vez por semana. Para realizar las compras hay que tener en cuenta que una sola persona de la familia debería realizarlas. Y esa persona preferentemente no debe presentar síntomas respiratorios ni pertenecer al grupo vulnerable. Esa persona debe utilizar correctamente las mascarillas o el tapabocas siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Una vez
que ya llegamos al local, entonces es importante mantener un orden de compras. Se debe iniciar con los productos y alimentos que no necesitan refrigeración y por último los que se encuentran en las góndolas y equipos de frío. Entonces, como vemos aquí en la imagen, es preferible iniciar con los productos de limpieza y aseo personal, seguido de los alimentos secos y no perecederos. Luego podríamos continuar con los alimentos frescos y perecederos, como ser las frutas y verduras. Y al final los alimentos congelados y refrigerados, como ser las carnes, los lácteos. Ya entonces, a continuación, para poder ir a la caja, pagar y directo a la casa. De esa manera también evitamos que se pierda la cadena de frío de los alimentos que están refrigerados o estaban refrigerados o congelados. Durante la compra también lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre hay que verificar mínimamente la fecha de vencimiento y que los envases estén en buenas condiciones. No adquirir si el envase está roto o con fisuras. Las latas, por ejemplo, no deben estar oxidadas, golpeadas ni hinchadas. De esa manera entonces vamos a evitar el ingreso de algunos microorganismos u otros patógenos dentro de esos alimentos. A la hora de elegir los alimentos siempre es preferible cortes de carne magra, o sea, carne sin grasa, los pescados frescos en buen estado y magros también. Es importante también reducir el consumo de alimentos con alto contenido de calorías, azúcares, grasas y sal. Por eso es importante en el momento de la compra revisar el etiquetado de los alimentos. Ahí nos muestra qué cantidad tanto de calorías, azúcares, grasas y otros nutrientes que contienen. Entonces, de esa manera vamos a estar escogiendo también los mejores alimentos para nuestra familia. Es importante no tocar todos los productos, es solamente aquellos que vamos a adquirir. De esa manera también evitamos posibles contaminaciones en los mismos. Realizar las compras lo más rápido y ordenadamente posible. Hay que respetar el distanciamiento de al menos 2 metros entre una persona y otra. También es importante de repente si encontramos algún conocido en el súper o en el lugar de compras, no quedarse y conversar con esa persona. Y al realizar el pago, colocar por la mano seguidamente alcohol en gel hasta poder realizar la correcta higiene de las mismas. Y mientras tanto evitar tocarse la cara, la nariz y la boca. Una vez que llegamos a nuestras casas con los productos comprados, entonces lo primero que tenemos que hacer es lavarse y desinfectarse las manos y las partes del cuerpo que fueron expuestas. Dejar el calzado fuera de la casa y también preparar la zona para desinfectar los productos. Vamos a ver cómo vamos a hacer esas desinfecciones. Entonces lo que tendríamos que realizar es desinfectar cada una de las bolsas y mercaderías compradas con alcohol al 70% o lavandina al 0,1%. Es importante también tener un espacio o disponer de un espacio donde podamos descargar nuestros productos comprados. De esa manera evitamos la contaminación con tanto objetos u otros alimentos que disponemos dentro de la casa. Aparte de desinfectar las bolsas y las mercaderías, también es importante desinfectar las frutas y verduras en agua con lavandina diluida al 0,01%. También se debe luego limpiar el lugar donde fue apoyada las mercaderías con detergente o agua caliente superior a 80 grados. Y luego esa zona desinfectar nuevamente con alcohol al 70%, o lavandina diluida al 0,1%. Entonces, de esa manera ya estamos desinfectando toda la zona donde descargamos nuestras mercaderías. Estuvimos diciendo que para desinfectar superficies, bolsas y mercaderías se podría utilizar la lavandina al 0,1% o el alcohol al 70%. ¿Cómo vamos a obtener nuestra lavandina al 0,1%?
Si en nuestra casa disponemos el hipoclorito de sodio o lavandina al 2,5%, por eso es importante también antes de comprar nuestra lavandina, leer el etiquetado y ver de qué porcentaje es lo que estamos adquiriendo. Entonces, si nuestra lavandina es al 2,5%, vamos a agregar por cada 960 ml de agua, 40 ml de lavandina. De esa manera vamos a tener una solución final de 1 litro. Entonces, si vamos a utilizar mayor cantidad de la solución, entonces deberíamos hacer por cada 960 ml de agua, vamos a agregar 40 ml de lavandina. Eso es si nuestra lavandina es al 2,5%. Si nuestra lavandina es al 4%, entonces deberíamos agregar por cada 975 ml de agua, deberíamos agregar 25 ml de lavandina. Si la lavandina es al 6%, por cada 984 ml de agua, entonces 16 ml de lavandina. Entonces deberíamos ver qué lavandina nos conviene adquirir dependiendo de la facilidad con que nos parezca, ¿verdad? Lo importante es adquirir lavandina que sean registradas en el país para también asegurar el porcentaje del hipoclorito de sodio que contiene ese producto. Y vamos a ver un poquito aquí un video cómo vamos a obtener el alcohol al 70% a partir del alcohol que compramos generalmente en las farmacias, el alcohol rectificado o alcohol al 96%. Entonces vamos a ir viendo cómo vamos a diluir para tener el alcohol al 70%. Los materiales necesarios para la preparación del alcohol al 70% son una botella plástica vacía de 2 litros con tapa, 1 litro de alcohol rectificado al 96%, una jarra con medidas con 410 ml de agua limpia, hervida y enfriada. El procedimiento a seguir es el siguiente. Paso 1. Colocar en la jarra que contiene los 410 ml de agua todo el contenido del alcohol rectificado al 96%, es decir, todo el litro. Paso 2. Colocar en la botella vacía la mezcla anterior de agua y alcohol rectificado. Paso 3. Tapar la botella y pegarle un rótulo que diga alcohol al 70%. Es importante almacenar esta botella en un lugar lejos de los alimentos y fuera del alcance de los niños. También se puede colocar esta mezcla en un atomizador rotulado para su uso. La duración del preparado es indefinida, siempre y cuando se almacene correctamente. Bueno, estuvimos viendo entonces cómo preparar nuestro alcohol al 70%. Ya vimos también cómo preparar nuestra lavandina al 0,1% para desinfectar nuestras superficies y nuestras bolsas que traemos de los supermercados o de los centros comerciales. Ahora vamos a ver un video también cómo preparar nuestra lavandina al 0,01% para desinfectar nuestras frutas y verduras y cómo realizar este procedimiento. Para la preparación del agua que será utilizada para lavar las verduras, utilizaremos 1 litro de agua potable y lavandina al 4%, el cual tendremos que medir 2,5 ml en un vasito medidor. Para eso, colocamos pequeña cantidad primero en un vaso limpio y desinfectado.
para luego medir la cantidad de 2,5 ml. Una vez lavada y limpia la pileta, procedemos a desinfectarla con agua caliente, hirviendo. Para la desinfección de frutas y verduras procederemos a colocarlas en el agua previamente preparada, dejándolas reposar por aproximadamente 10 minutos. Estas frutas y verduras fueron previamente lavadas sin detergente, solo con agua para quitarles el resto de tierra y suciedad que traían. Luego se desecha el agua, se enjuaga y se coloca para que se seque. Bueno, entonces como vimos de una forma práctica cómo desinfectar las frutas y las verduras, es importante también, si no disponemos de una pileta de la manera como muestra en el video, se puede utilizar un recipiente grande, ya sea una latona o una olla grande, donde podamos desinfectar nuestras frutas y verduras, pero se debería realizar los mismos pasos que estuvo mostrando en el video, ya sea con el lavado, el desinfectado con el agua caliente. Todos esos pasos se debería realizar, pero ya si no disponemos de la pileta, entonces con algún recipiente grande que pueda soportar también el agua caliente. Hay que tener en cuenta eso. Bueno, una vez que tenemos todo desinfectado, todos nuestros productos comprados, nuestros alimentos, las bolsas, entonces hay que tener en cuenta también la conservación de los alimentos. Una vez entonces que compramos los alimentos, es importante mantener la cadena de frío guardándolos en lugares sectorizados según su naturaleza y en recipientes tapados para evitar su contaminación. Entonces, por ejemplo, los productos lácteos se pueden lavar bajo el agua potable, secarlos bien y guardarlos aquí como vemos en la heladera. En el nivel superior, colocar los productos terminados, por debajo los lácteos y las bebidas, seguido de los productos crudos y más por debajo en el verdulero como comúnmente lo conocemos, entonces guardar las frutas y verduras. Los productos secos se podrían guardar en recipientes con tapa en alguna alacena. Es importante tener, como vemos, en frascos con tapas para evitar la entrada de los gorgojos, como más comúnmente vemos en estos productos secos. Como vemos aquí, las carnes deberíamos congelar en porciones para facilitar su posterior uso. Una vez que vamos a utilizar, descongelar a temperaturas seguras, eso quiere decir dentro de la heladera. Y una vez que descongelamos, es importante saber que no se debe volver a congelar porque cada alimento tiene su microorganismo propio y eso a medida que vayamos descongelando se van multiplicando. Entonces, con cada descongelado y una vez que volvemos a congelar, ya se multiplicó esos microorganismos. Luego, en el segundo descongelado se vuelve a multiplicar y eso lo hace peligroso para la salud de las personas. Entonces, por eso es importante descongelarlo una sola vez y también por eso justamente deberíamos porcionar y congelar en porciones. Las verduras y las frutas se deben limpiar, desinfectar y secar antes de guardar y mantenerlos en lugares frescos y limpios. De esa manera tenemos productos más duraderos.
Los huevos, si se encuentra la superficie sucia, es importante limpiar con un paño seco, sin detergente, desinfectantes ni agua, inclusive antes de ser guardados. Porque el huevo tiene una pequeña película, una membranita que también le está protegiendo de los microorganismos que pudieran ingresar en ese producto. Entonces, si el huevo se lava, esa membrana desaparece, se retira con el lavado y se le expone a ese alimento a la entrada de los microorganismos. Por eso es importante solamente limpiar con un paño seco. La leche y los derivados deben ser guardados en la heladera inmediatamente, evitando perder la cadena de frío. Si adquirimos harina de maíz y choclo desgranado, se debe congelar si no se va a utilizar de forma inmediata. Las recomendaciones para la manipulación o preparación de los alimentos. Una vez que vamos a preparar el alimento, o sea que las comidas, entonces es importante, si tenemos congelado, descongelar ese alimento, lavar y desinfectar también los cubiertos, los utensilios y las superficies, por más de que parezca que esté limpio, los microorganismos son invisibles, entonces por eso es importante el lavado y el desinfectado de lo mencionado antes de iniciar. También es importante antes de iniciar el lavado correcto de las manos. Manipular higiénicamente los alimentos. No mezclar los alimentos crudos con los cocidos y los listos para su consumo, porque como ya mencionamos, los alimentos crudos tienen sus microorganismos propios de cada alimento. Entonces, si los mezclamos con un alimento ya listo para su consumo, puede contaminar y eso dañar la salud de las personas. Es importante cocinar bien los alimentos y también tener en cuenta la conservación de los alimentos posterior a la cocción. ¿Cómo vamos a descongelar nuestro alimento? Vamos a pasar del congelador, a la heladera para que se descongele a temperaturas seguras, como ya había mencionado. Por eso es importante descongelar por lo menos un día antes, o sea que bajar ya del congelador un día antes para que en el momento del preparado ya esté descongelado ese alimento. No dejar a temperatura ambiente, porque de esa manera le vamos a dar la temperatura ideal a esos microorganismos para que se multipliquen rápidamente. Hay que descongelar, recordar otra vez, descongelar solo la cantidad que vamos a utilizar. Entonces, de esa manera vamos a evitar que sobre el alimento o se desperdicie. Bueno, entonces, la limpieza y desinfección de cubiertos, utensilios y las superficies. Entonces, es indispensable iniciar con el correcto lavado de manos y luego la zona donde se va a manipular el alimento. Vamos a recordar un poquito cómo lavarse correctamente las manos. Primeramente, mojarse las manos y colocar el jabón, preferiblemente jabón líquido. Distribuir el jabón por todas las manos, ya sea la palma, la contrapalma, entre los dedos, el dedo pulgar, la yema de los dedos, de cada uno de los dedos y las uñas. Luego, enjuagarse las manos y secarse en lo posible con papel desechable. Y luego cerrar el grifo o la canilla con el papel que utilizamos para secarnos las manos. Así evitamos tocar nuevamente un posible objeto ya contaminado. Luego vamos a desinfectar las frutas y las verduras antes de utilizar, sobre todo los que serán consumidos en forma cruda. Ya vimos en el video la manera correcta de desinfectar estos alimentos. Preparar los ingredientes que serán utilizados. Siempre separar los alimentos crudos de los cocinados y los listos para consumir. Es importante mantener estos alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados. De esta manera vamos a evitar la contaminación. Se debe cocinar bien los alimentos hasta que todas las partes alcancen por lo menos 70 grados.
Generalmente no todos tenemos o no se tiene un termómetro de cocina en la casa. Entonces, ¿cómo vamos a saber que ya llegó a los 70 grados por lo menos? Entonces, vamos a por lo menos asegurar que haga burbuja el alimento, y si tenemos las carnes rojas, pollo, pues en su parte interior no deben quedar partes rojas. Entonces ahí ya sabemos que ese alimento está bien cocinado. Se requiere especial control de la cocción en trozos grandes, como ya dijimos en las carnes sobre todo. Las comidas, en la conservación de los alimentos, entonces, una vez que preparamos todos los alimentos y las comidas que se prepararon no se consumieron en su totalidad, entonces deben ser guardadas en la heladera. Colocar esos alimentos en recipientes limpios y con tapa por separado. Y estas preparaciones entonces de esta manera se pueden guardar hasta 48 horas en la heladera. Si las comidas contienen papas o cremas o huevo, entonces se debería guardar por un máximo de hasta 24 horas. Y una vez que vamos a recalentar la comida, recalentarlas completamente, o sea, bien caliente antes de consumirla. De esa manera vamos a asegurar que el alimento sea seguro y apto para su consumo. Y es importante nuevamente recordar lavarse las manos antes, durante y después de preparar las comidas, y también siempre mantener la limpieza del área, o sea, la cocina y alrededores, no solamente en el momento de la preparación de los alimentos, porque de esa manera vamos a evitar también la entrada de insectos, roedores y otros posibles contaminantes de nuestros alimentos. Entonces es importante mantener limpia y desinfectada siempre esa área. Bueno, si tienen alguna consulta